¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente al podcast de Mentes Analíticas. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo. Me encuentro, como siempre, acompañado de mi amigo Luis. Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra, epistemólogo y conversador sobre temas que impliquen las mentes analíticas. Temas trascendentales. Vamos a empezar por lo último que lo hicimos la otra vez, que es pidiéndole que se suscriban al canal, que le den like y lo compartan con todas sus amistades y nos propongan temas que quieran escuchar. Pero mientras tanto, Luis, cuéntame qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, estaba un poco revisando el tema de la espiritualidad. Ok. El tema de la espiritualidad, digamos como lo trascendente, aquello que tiene que ver con los propósitos vitales, con lo que tiene que ver con las posibilidades de legados por parte de nosotros, la continuación de la especie y la vida trascendente también, aquel sistema que en realidad, como decía José Antonio Marina, ¿no? Estaba revisando algunas cosas sobre él y señalaba que en la ética está la esperanza de la humanidad. ¿No? Y la ética, por supuesto, está conectada directamente con todo lo trascendente, ¿no? Tú sabes que en terapia, Luis, yo me encuentro siempre con la necesidad de aclararle a la gente cuando estamos trabajando, porque tú sabes que, bueno, por cuestiones justamente de ética y todo eso profesional, uno no puede imponer sus creencias religiosas sobre las personas, y entonces hay que aclarar la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Cuando le digo, mira, vamos a hablar de tu espiritualidad y eso no tiene nada que ver con tu religión. Entonces esa separación a veces la gente como que tiene cortocircuito Sí. porque lo ligan como una sola cosa y hay veces que la otra hablan de otra cosa que no tienen ni siquiera ver con la espiritualidad, son, bueno, vamos a decir, creencias mundanas y lo llaman espiritualidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a toda la gente que nos ve para que aprendan a diferenciar el tema, qué es realmente lo que se entiende en líneas generales por espiritualidad y cuál es el tema de la religión? Sí, sí. Sí, yo creo que es muy importante porque la espiritualidad, podríamos decir, o por lo menos como yo lo he estado considerando, es como esos aspectos que son trascendentes, que de alguna manera uno dice, esto es un marco de la vida, como que te marca la vida, pero no tiene que ver directamente con el mundo material, sino que tiene que ver a lo mejor con nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestras interpretaciones o la posibilidad de la existencia de, como dicen ahora los físicos, universos paralelos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que lo distinguiría de la religiosidad? Siendo la religiosidad, yo diría, un capítulo de la espiritualidad. En la espiritualidad, por ejemplo, me gusta incluir lo moral, lo ético, lo religioso y también lo estético. Bueno, pero fíjate una cosa, creo que quizás lo haya comentado en programas anteriores, pero el abordaje que yo uso para psicoterapia es que le explico a la gente que nosotros como seres humanos somos como una mesa, pero de tres patas, ¿no? Donde una pata está la parte de la salud, la parte corporal, física, ¿no? Lo que se toca. La otra es la mental, mental emocional, y la tercera es la espiritual. Entonces las tres patas tienen que estar bien firmes y ancladas para que la mesa no se caiga. Claro, claro. Entonces no queremos que la mesa se caiga. Entonces hay que desarrollar las tres. Entonces yo hago la diferencia porque digo que el mundo del espíritu, eso que como coincido contigo, que no es físico, no es material, es algo, si se quiere, etéreo, pero que cuando logras conexión con ese mundo, por llamarlo de algún modo, hasta te sientes diferente. Por ejemplo, cuando tú estás en profunda meditación, en profunda oración, la gente que hace esos mantras y esas cosas, entras en un lugar que no es el día a día. Y entonces ahí entiendes que hay otra cosa, ¿no? Es como eso lo que llamaba Jung la conciencia colectiva, ¿no? Donde te sientes como unido con el resto de la humanidad, hasta con el universo y la otra cosa, sin comer mucha flor, por favor.
sino simplemente que en verdad sientes que hay algo más trascendental. Yo creo que el espíritu tiene que ver con la trascendencia y parte del legado, ¿no? Mientras que yo concibo la parte de la religión como dogmas que se han trasladado de generación en generación, donde existe un esquema de creencias predeterminado. Son como reglas de juego, ¿no? Entonces, obviamente, existen varias religiones y todas. Bueno, les comento que le di uno de mis libros a Luis y Luis tuvo eh, la fina cortesía de leerlo. Y entonces de ahí salió este tema. Digo, oye, vamos a hablar de esto una parte. Y yo ahí en ese libro, que no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, que dicen, ¿cómo es? Ahora hasta soy católico, no soy cristiano. católico, no cristiano. Se me había olvidado el tema del título el de mi propio título de libro. tu propio libro. Entonces, pero la idea es que mucha gente cuando lee así la carátula, piensa que, o sea, que estoy simplemente hablando sobre el catolicismo y no, yo creo que la idea es ir más allá, es para cuestionarte tu propia fe en cuanto a tu propia religión, que puede ser católico, puede ser cristiano, eso indiferentemente, sino simplemente, como dice, mira, ya que las reglas están en pieza, están sobre la mesa, vamos a ver si tú estás siguiendo las reglas y si realmente creen eso es simplemente una tradición, una cosa que lo estás haciendo porque te lo enseñaron tus padres o tu escuela o el pueblo donde creciste. Sí, hay de hecho un impulso, no podría decir, así como hay impulso por comer, por la vida de relación, por el sexo, por esas cosas, también hay un impulso de orden metafísico, podríamos llamarlo, como Aristarco clasificó la obra de Aristóteles, ¿no? Que es esa parte que va más allá de lo inmediato, ¿no? Que es una característica, al parecer, muy humana. No, bueno, es muy humana, no sabemos si otros animales lo comparten, pero la idea es que no tenemos evidencia de eso, ¿no? Y fíjate, ahí se puso de moda, creo que por allá por los 2000 y poco, ¿no? Lo que se llamó el casco de Dios. El casco de Dios fue un nickname, un sobrenombre, Apodo. un apodo que le pusieron a estos cascos de resonancia magnética transcraniana, donde estimulaban ciertas zonas del cerebro y iban viendo qué respuesta daban las personas. Entonces resulta que ubicaron, Nürnberg y otros investigadores, ubicaron una zona entre parieto temporal, donde una vez que la estimulan, la persona tiene una experiencia de carácter místico. Sí, ¿no? yo leí eso. Entonces, por eso lo llamaron el casco de Dios en ese momento, porque era un poco como, oye, con este casco yo puedo provocar, inducir en la persona un fenómeno de orden místico, que esos son esos fenómenos, esas epifanías que en un momento dado tiene una persona de conexión con el más allá. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi experiencia personal, que estando joven, fui a un lugar allá en Venezuela donde hay montañas, ¿no? La cordillera andina, ¿no? Y subimos a donde había hecho este hombre Sánchez, había hecho una capillita en un punto altísimo, ¿no? Y yo estaba allí, estaba solo en esa capillita, una capillita mínima, tenía su virgen y su cosa, y me asomo al borde del barranco y veía carretera, había parte de las carreteras, pero otra carretera, ¿no? Entonces desde allá arriba veía eso, estaba a la altura de las nubes. Y en ese momento yo tuve una experiencia de ese tipo, o sea, tuve como, lo llamé en ese momento como una conexión con la divinidad, una conexión con Dios, ¿no? ¿Cómo la Por supuesto, describiría? ¿ah? ¿Cómo la describe la experiencia? O sea, es una experiencia de una profunda seguridad en primer lugar. Una profunda seguridad, una profunda capacidad de entendimiento, que no está a nivel consciente,
pero que se experimenta, se siente, ¿no? Y eso viene Y acompañado con calma, con paz, con con una gran tranquilidad. paz, una gran serenidad, como Mm. podría uno decir, lo que pasa es que en esa época estaba muy jovencito, ¿no? Pero no me planteé eso, pero es algo así como, ya me puedo morir. Ya me puedo Después morir de esto te porque trae. después de esto es el máximo maximorum, ¿no? Esto, olvídense de un buen plato de comida, olvídense de una buena experiencia sexual, olvídense de cualquiera de esas cosas. Esto es mucho más que eso. Y es la experiencia que describen las personas que eran estimulados con el casco de Dios, ¿no? Es Bueno, decir, esa zona particular que dicen, por ejemplo, fíjate que muchas de las experiencias místicas, desde el punto de vista científico, lo conectan con problemas de orden neurológico, epiléptico incluso, ¿no? Tal como la experiencia de San Pablo, ¿no? Que, y de ciertos santos y ciertas cosas que dicen, bueno, esas personas tenían como Santa síntomas, Rita, hay una de las santas que sí, también también tiene, o sea, signos desde el punto de que, vista médico, que las neurológico, la descripciones descripción coinciden eran con ataques compatibles con pequeño epilépticos. mal o gran mal a veces también, ¿no? Ujú, Como el sí, caso de San Pablo que dice, se cae el caballo, ¿no? Se cae el caballo ujú, y tiene convulsiones. Entonces uno dice, bueno, eso es una epilepsia, un gran mal epiléptico, ujú, ¿no? sí. Es una manera como de dar una respuesta tranquilizadora también a un fenómeno que es mucho más intrigante y misterioso Ujú. de lo que a primera vista uno pudiera aproximar, ¿no? Mire, les comento algo, secretos tras de cámara. Antes de nosotros comenzar la grabación del día de hoy, estábamos Luis y yo justamente hablando de eso y me parece curioso comentarles que desde el punto de vista, si se quiere, biológico, o sea, tu cerebro produce varias velocidades de electricidad, de cómo se conectan las neuronas, ¿no? Pero sin querer adentrarnos en eso, no ponernos muy científicos, ah, para tú tener conciencia de lo externo, para por ejemplo estar escuchándonos y viéndonos a nosotros, tienes que estar en más que todo grados de beta en ciertas partes de tu cerebro para que puedas captar y poner atención, ¿no? Y espero que lo estés haciendo. Entonces, pero para poder entrar en esos ramos, ¿verdad? De profunda, bueno, en estado meditativo justamente, cuando uno empieza a orar, a rezar, a meditar, vas enlenteciendo el cerebro y esas ondas van bajando de velocidad y llegas a rangos de alfa, idealmente a rangos de teta, donde ya se producen fenómenos como el que está Ah, describiendo mm, Luis. Entonces, y en ciertas partes del cerebro, eso lo activa. Entonces, ahí se me viene la pregunta, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Dice, porque uno tiene una convulsión, uno es capaz de conectarse con eso, o es que eso te causa una convulsión para que te conecte. para que se te conecte. Sí, sí. Es Entonces, una pregunta que yo diría circular. sí. Y si nos basamos, por ejemplo, en los avances de la cibernética como disciplina, lo que llamamos normalmente el feedback, ¿no? Ese retorno de la información recursivamente hacia su punto inicial. Quizás es un bucle de Retroalimentación, sí, retroalimentación. sí, sí. Y la otra cosa interesante es que efectivamente, por ejemplo, aquellas personas que se han estudiado porque se le suponen mecanismos o que tienen facultades parapsicológicas, premonición, comunicación a distancia, Sí, ese tipo de telepatía, cosas, telequinesis telepatía, y todo. telequinesia, normalmente tienen zonas cerebrales donde la frecuencia de vibración es de tipo teta o de tipo delta. Bueno, fíjate que un caso curioso de una persona muy famosa en Centroamérica, creo que el hombre es de Honduras, que tiene muchas de estas facultades, se le hizo un mapeo cerebral y se ve que el cerebro, sobre todo en la parte frontoparietal, donde, pues, en la cordón central pues, del cerebro, tiene exceso de ondas teta. O sea que Sí, el sí. cerebro funciona más a baja velocidad de lo normal y eso quizás explicaría por qué él se conecta con ciertas cosas que uno en los rangos de beta no puede. O sea, tendrías que Claro. ponerte en sintonía.
Yo creo que el cerebro es como una radio, de las viejas, ¿no? Que es como un dial que le baja. ¿Tú te acuerdas cuando uno encontraba la Exacto, y emisora? cuando empieza, uy, 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 Y después uy, hasta que pum, la pones pum, donde la es pone donde es. y te conecta con la Sí, señal y empiezas a escuchar claramente lo que hay en esa señal, en ese dial, ¿verdad? Pues, o sea, sí, sí. Y sabes que hay un grupo de trabajo en Nueva York donde trabajó muchos años y lo dirigió Rodolfo Ginás, que es uno de los neurocientíficos más destacados. Bueno, ya se jubiló, yo lo conocí hace unos 4 o 5 años y estuve conversando con él y ya se estaba jubilando, pues ya estaba terminando de entregar el laboratorio, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso a él le dieron lo que sería el equivalente del premio Nobel de medicina en neurociencias, ¿no? Fue una distinción importante, ¿no? Y él fue uno de los que, digamos, en su laboratorio pudo precisar que la noción de yo, cuando yo estoy consciente de que soy yo, el cerebro, sobre todo alrededor del tálamo, tiene una frecuencia de 40 Hz, ¿no? gamma, esa es la Sí, frecuencia sí, gamma. es una frecuencia gamma, sí. Mm. En esos momentos. Yo le pregunté, mira, ¿tú tienes alguna pista sobre cuál es la frecuencia, por ejemplo, cuando uno está en estado meditativo, ese tipo de cosas, allí en esos mismos centros que ustedes han explorado? Y me dijo, bueno, no te autorizo a que repitas esto públicamente porque no tenemos la evidencia, digamos, demostrada que sigue la ciencia, pero mi sospecha grande es que son 15 Hz. En 15 Los Hz, beta, sí, es un un poquito acelerado para poco mi gusto, pero beta, alfa, sí, estás entre entrando en alfa, esa es la puerta. la Sí, puerta de sí. entrada, ¿no? Que es ese momento en el cual empiezas a entrar en No, contacto no, con... mira, pero una aclaratoria importante, es para que entienda, el cerebro es un conjunto de nidos de aros retroalimentados. Lo que quiero, imagínense un kilo de estopa. Para la gente que no sabe que una estopa era lo que se usaba antes para pulir los para carros, ¿te pulir acuerdas? los carros. Muchos hilos enredados. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que no es lineal. Cuando yo digo que el cerebro está en ondas teta, no es que todo el cerebro está haciendo lo mismo, porque ahí No, hay billones de neuronas. módulos, Es ¿no? por módulo y por circuito. Entonces pasa un fenómeno. En estado meditativo, porque me hiciste recordar que cuando le hicieron el mapeo cerebral allá en Silicon Valley al Dalai Lama, cuando él entraba en estado meditativo, aparecían ondas alfa rayando con ondas teta, pero simultáneamente gamma. Gamma. Él Uh producía -huh. mucho gamma en los parietales. Uh -huh. Entonces, ahorita se recomienda, de hecho, que yo hago entrenamiento cerebral, ¿verdad? Con neurofeedback, que si tú entrenas la sincronía de alfa en los parietales, se te es mucho más fácil entrar en estado meditativo y te da sensación así como la que tú describiste, calma, tranquilidad, esa casi experiencia Exacto, religiosa. la experiencia O sea, que tiene mística, que ver con ondas gamma también. esa epifanía que te conecta con eso. Sí. Sí. Y yo te diría, es un discurso que uno suele encontrar en las personas cuando tienen esos estados de orden místico, ¿no? Uh Hay -huh. como coincidencia en las manifestaciones fenoménicas del hecho, Pero ¿no? es que yo soy ahí muy junguiano en ese sentido. Yo creo en el consciente colectivo, yo creo que estamos conectados todos. Es una misma red neuronal, es como la internet mental. Claro. Y nosotros lo que hay es que sintonizarlo para poder entrar en conexión todos, ¿no? O sea, pero yo creo que hay acceso, lo que pasa es que no lo sabemos cómo llegarle, ¿no? Claro, claro, es Pero que sí creo que como, hay como lo que se posibilidades. llama el fenómeno de masa, ¿no? Uh -huh, El sí. fenómeno de masa que ocurre, por ejemplo, cuando en un templo, independientemente de la religión de que se trate, ¿verdad? Porque yo creo que el problema es que la religión como que es un asunto de contenido. Uh -huh. Y nosotros de la espiritualidad estamos hablando de procesos, ¿no? Sí, Se me bueno, acaba de lo que pasa es ocurrir que un se poco, mezclan. se me acaba de ocurrir un poco eso ahorita, Uh ¿no? -huh. Porque cuando tú dices, bueno, religioso significa que tú sigues una religión. O sea, tienes un contenido específico sobre la misma base que es esa disposición
de creer firmemente, de tener fe y esperanza en algo trascendente, ¿no? Ujú. En algo Sí, trascendente. bueno, y se mete mucho el dogma de la misma religión, porque hay gente que se concentra en ese contenido y descuida lo más importante de la religión, que es la espiritualidad, ¿entiendes? Porque lo desconecta, entonces se Claro, fija en lo que dice una persona, una cosa, una en el tradición, rito. el rito, y no le presta atención. Bueno, y tú leíste lo de, eso me pareció genial. Ese estaba loco, Freud, pero me pareció genial lo que él escribió, de neurosis, ¿cómo es que lo llamó? Es un libro muy pequeño de las iglesias, pues, o de la religión, que él narra los Ah, rituales que ya, la ya, gente, ya, y claro. explica por qué la gente va a misa y todo. Una locura, pero es muy Sí, 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 jocoso, sí. muy jocoso. Y aparte que él era religioso, o sea, en un principio, y la última conversación, que no sé si tuviste la suerte de ver la película, se la recomiendo a todos, la última cita o sesión Ah, de Freud, la última, ¿verdad? Que es creo que y la eso última cita, ¿no? existió. Creo que. Sí, la última sesión de Freud, creo que se llama así, en Netflix que está. Y son dos grandes actores, donde Freud, y eso pasó de verdad, se reúne con C.S. Lewis, que imagínate, una persona, un letrado, o sea, un filósofo, Mm, que se convierta al cristianismo después de los 40, y tienen esa conversación entre el creer y el no creer. mm, Fantástico para los que les guste ese tema. Y también le quiero comentar algo. El primer libro que yo empecé a escribir fue a los 17 años y no lo terminé ahí, pero le digo que escribía muchísimo más que ahora, porque ese libro llegó a llegar a tener 500 páginas. Y wow. cuando lo fui a publicar, porque era investigativo de la religión, a mí siempre Te pequeño llamaba la me llamaba atención mucho la atención la parte de las religiones, y hoy en día entiendo que es un libro de religiones comparadas, porque yo agarré las 8 religiones más populares del mundo y las comparé, ¿entiendes? claro. Pero les cuento que cuando lo fui a publicar, casi 20 años después, se redujo como a 190 páginas, porque todo lo demás que yo había escrito, yo no estaba de acuerdo, y eso, esto lo que va a hacer es perder a la gente y se van a ir por las ramas. Y digo, esto es lo más importante, que lo que tú necesitas saber de cada religión, la compara y ve a ver qué. Yo creo en una cosa, respeto lo que tú creas, pero aquí está. Estas son las cartas sobre la mesa, y vean Un que poco ese como el libro, factor común, sí, sí, sería. es como los pros y los contras, pues. Mm, Y que lo ideal sería que una de esas religiones, de esas estructuras, tomaría las bondades de todas las demás. Por ejemplo, ¿qué es más efectivo? Oye, gente trabajadora y los testigos de Jehová, yo, y los mormones, que van de puerta en puerta, mm, propagando su fe. Y entonces yo digo, coño, eso es admirable. La disciplina de los mm, budistas, de mm. sentarse a meditar. O sea, cada religión tiene una cosa impresionante que si tú la pusieras todo y lo aglomeraras alrededor de, vamos a llamarlo un sentido común, fuera maravilloso. Entonces, yo creo que, pero bueno, pero lo que está diciendo de ese libro se llama Cree, está disponible también en Amazon, es mi primer libro, ahí va a tener errores de todos los tamaños y colores, pero no importa, concéntrense en el contenido en sí, el mensaje que yo quise transmitir a mis 17 años, imagínate Mm, tú. Y ahorita este, el que tú leíste, que es el de Soy católico no cristiano, ya ese ya más metido a mi fe, algo muy personal, exacto, ¿no? claro, Y claro. te quería preguntar, ¿qué opinas de la idea general que está plasmada ahí? Bueno, claro, yo digo como decía Bertrand Russell, ¿no? Cuando leía a Bertrand Russell que él decía, yo soy agnóstico metodológico, porque lo acusaban de ateo, ¿no? Y él decía, no, ese es otro extremo, ¿no? Mm, Porque tenemos los teístas y los ateos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es una posición radical. En cambio, cuando tú dices, ignoro acerca del tema, o sea, no puedo opinar, ¿no? Por lo menos en mi caso yo digo, un Dios que ha creado miles de millones, cientos de miles de millones de galaxias. mm, O sea, no lo puedo seguir. ¿No? O sea, no sé, si tú me preguntas cuál es su propósito, no tengo por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces, por eso digo,
prefiero guardar silencio y como dices tú, con gran respeto por aquellos que, bueno, que sí han logrado definir su asunto, ¿no? Ujú, Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el teísta, el creyente, es una persona que ha cifrado su fe y su esperanza en que es verdad lo que ujú. él siente, pues, lo que él siente y lo que él ha percibido, ¿no? Y las vivencias, Y ¿no? entonces, si tú lo ves del el enfoque científico, me gusta la ciencia, a mí me gusta, confío más en la ciencia que en cualquier otra cosa. Yo digo, bueno, ahí la ciencia guarda silencio, guarda silencio, porque yo digo, Depende de quién sea el porque si yo científico, me, ¿no? yo me pongo a examinar las religiones y digo, sí, son buenas soluciones, pero para ellos. Mm. Pero ¿y los que estamos por fuera, dónde quedamos? ¿No? Entonces, un poco es como, Mira, tú sabes la conclusión que yo llegué a ese tema, porque como tuve la oportunidad y la dicha de aprender, aunque sea un poco de todas las diferentes religiones, y entendí sus dogmas y sus preceptos y dónde viene cada uno, para mí la religión cristiana es única desde muchos puntos de vista. Pero muchas veces la misma gente que pertenece, que arma la iglesia, son los primeros obstáculos que hay. Entonces tienes claro, que ir a la fuente. Yo lo que le digo a la gente, mira, olvídate de la religión, de que si eres católico, si eres cristiano, broma, no. Vete a la Biblia derechito. Empieza por los evangelios. Te recomiendo Juan. No mm, porque sea mi tocayo, pero es uno de los más sencillos de leer, pero es uno de los más poderosos. Que yo estoy convencido que te toca el corazón. O sea, te hace ping cuando lo lees de verdad completo, y no es muy largo, ahí empiezas a entender y te da curiosidad. Entonces empiezas a leer los otros, después te vas hacia Hechos, hacia las cartas, y después si quieres empieza con el Antiguo Testamento y todo eso. Y es como que Dios te va hablando, eso que uno llama Dios, mm, y te va guiando y vas entendiendo cosas y te vas a ver reflejado a ti mismo en muchas de esas cosas. Porque vas a entender y dices, claro, coño, yo no estoy reinventando la rueda. Porque él habla mucho de la soberbia del ser humano. Dice, tú no me quieres reconocer porque tienes soberbia. Dice, tienes que humillarte, ser humilde y entender quién soy yo y quién eres tú. ¿Quién manda claro, aquí? claro. A propósito de eso, bueno, creo que lo hemos comentado en otras oportunidades, pero no todos ven todos nuestros programas. Véanlo, se los Por recomiendo, favor. pero no hay No, 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 garantía. no, yo, no coincido. Si no lo has visto, devuélvanse y vean los Y otros. vean los otros, ¿no? En lo que yo llamo el pecado original. Uh Si hay un pecado original, yo lo llamo que es el SIDA mental. Soberbia, ignorancia, desmesura y autoengaño. -huh. Esa ecuación, eso, esos cuatro componentes nos hacen cerrar la puerta de la curiosidad. Es decir, no investigo más, no investigo más. Y allí es donde entra la contradicción con el espíritu científico, que es yo abro puertas, hago un descubrimiento y ese descubrimiento va a generar nuevas preguntas. Uh -huh. Por lo tanto, voy a estar abriendo puertas toda la vida. No ha habido hasta ahora ninguna hallazgo científico que tú digas se cerró la puerta definitivamente, Pero lo que, sino que siempre estás abriendo preguntas. Siempre, cada vez que encuentras pero una respuesta, aparecen nuevas preguntas. pero no entiendo esa posición porque desde mi punto de vista tú puedes abrir puertas, investigar y ser curioso siendo cristiano. No, una cosa no quita Ah, la no, otra. no, claro, pero si tú dices soy cristiano, ya tú estás cerrando la puerta, por ejemplo, decir soy judaico. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, los cristianos somos medio judaicos porque vivimos de ahí. O sea, Exacto, tú pero sin saberlo, cuando eres cristiano, claro, conoces mucho de las tradiciones judías porque ese es el Antiguo Testamento. Ahí viene el Pentateuco, esa es la misma Biblia claro, claro. judía. Claro, ahí es donde podría decir que cerramos la puerta cuando decimos, este libro tiene la verdad, Uh -huh. ¿no? Entonces, Pero la eh, verdad espiritual. O sea, bueno, claro, 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 sí, sí, sí. Claro, una de las cosas que yo siempre recalco es que yo le digo a las personas, mire, cuando alguien que tiene un dogma,
porque las religiones se basan en dogmas, Ujú. y discute con un científico cuyo dogma es no tener dogmas, Ujú. ¿verdad? Siempre va a ganar el dogmático Pero es que en no, la discusión. ¿Por yo qué? no lo veo como nada, pero es que Porque no, las discusiones no es ganar y perder, es compartir conocimiento y llegar a conclusiones y tú te quedas con la tuya, yo me quedo con la mía y a veces coincidimos y a veces no. O sea, una cosa flexible, no es rígida, ¿no? Pero claro, es que, claro, claro. porque fíjate a dónde llego yo a lo último, porque para mí el fin de los tiempos está cerca, que puede ser un año o 100, Mm, pero es cerca, si te pones en perspectiva, claro, ¿no? si lo comparamos con... Entonces, y si lo que yo creo es verdad, y no depende de mí, depende de Dios, yo tengo que hacer todo lo humanamente posible para mostrarle ese camino que yo creo a los demás, porque según lo que dice eso, si tú no entras en el camino, vas por un lado que no te va a gustar. Tú lo puedes llamar como tú quieras, pero la mejor forma que yo lo he encontrado, yo no meto miedo de que te vas a quemar un infierno de Claro, una claro, paila así claro. tipo dantesco, no. Es decir, mira, es vivir una eternidad aislado del amor de Dios. Es como vivir en Siberia. Esa vaina es horrible. Yo no quiero vivir en Siberia, es lo que te digo. Claro, de hecho, hace algunos años hubo una discusión que no sé si se habrá dado así correctamente en la Iglesia Católica, Uh -huh. donde parece que algunos argumentaban que el infierno no es caliente, sino frío. Debe ser. Yo lo Entonces, pondría frío. No, como lo que pasa es Siberia. que sí, Pero el sufrimiento es el mismo, ¿no? sí, Que claro. te pongan candela o Lo que que te pasa es que pongan un hay una, hielo pegado, un hielo seco pegado en la espalda, pues la forma, fíjate, una de las cosas que yo más le presto atención cuando leo la Biblia, y la leo muchas veces porque cada vez leo, se lee diferente, le presto mucha atención a lo que Jesucristo decía, no tanto lo que se los ajá, apóstoles, lo que cada vez que él hablaba, ahí fijo yo la atención, ¿no? O sea, por los frutos los conocerá, el rechinar de dientes en el fuego que no se extiende, él habla de un fuego y no es metafórico, o sea, si tú mm, lees bien el pasaje y el contexto, te das cuenta que él dice, mira, la vaina no es... y bueno, y después de muchas cosas que dice, que eso no es en la Biblia, pero es de tradición, que dice la mejor mentira, el mejor engaño, pues, que te va a convencer el diablo es que el diablo no existe y el infierno tampoco. Y se lo ha vendido un gentío lo ha comprado, porque el tipo es muy buen vendedor. Entonces, y ahí donde está Dios del otro lado diciendo, mira, te están engañando, simplemente para acá, porque yo también pienso que mucha gente cree que si empieza a manifestar su fe, que la fe es de adentro, no es intelectual. claro, La claro, fe es la fe viene del más bien corazón, es del del corazón, ¿no? sentimiento. De ¿Sí? los sentimientos profundos, ¿no? Claro. Entonces tú empiezas a comprender un sinfín de cosas donde, primero que el bienestar, lo que hablamos en el programa anterior, de la bondad verdadera viene, yo pienso que viene de esa fe, que para mí la fe y el amor es lo mismo, ¿no? O sea, están entrelazadas una a la otra. Si tú no puedes tener fe sin amor y viceversa. O sea, para mí están demasiado mezcladas. Y entonces las consecuencias, los frutos que tú das y cómo repercute esos frutos en tu vida y en la humanidad, en los seres que tú rodeas. Yo creo que eso es lo que hay que centrarse. O sea, poner enfoque, o sea, Claro. ¿cuáles frutos estoy produciendo yo? No es lo que creo y que yo quiero tener la razón, no. Al final yo no tengo la razón, yo creo que Dios tiene la razón. Entonces yo trato de seguirlo, ¿no? Porque estoy convencido que Dios tiene la razón, no yo. Entonces Claro. por ahí se van los tiros. Mira, un cierre final porque nos pasamos 4 minutos, pero No, ok. estuvo bueno. Sí, sí, sí. Fíjense, es un tema interminable. Oh, Es un tema interminable, pero lo que quisiera rescatar es la importancia de que hay un aspecto trascendente en nuestras mm, vidas que hay que cuidar porque es el marco de referencia de nuestro comportamiento en el mundo material. mm, Y ahí, por ejemplo, por eso mi criterio, pues, o el criterio que he venido desarrollando con los años, es por una parte cuidar la moral, cuidar la ética, cuidar la mística y cuidar la estética, como expresiones máximas de la capacidad humana. bueno.
Bueno, hasta aquí nos trajo el río. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos en el próximo programa. Yo me despido cordialmente. Y yo, como de costumbre, con un abrazo y seguimos. Hasta la próxima.